En Tertulia Nocturna, recuerden todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Y bueno, pues hacemos comentarios en Tertulia Nocturna acerca de la publicación de los periódicos durante toda la semana de viernes a viernes. Y bueno, pues las noticias son nacionales e internacionales de la cultura. Y sobre todo, bueno, pues vamos a entrar al tema directamente, publicado por el periódico El Universal. El Caballito se deslinda de empresa ligada a malas técnicas para la restauración. El fideicomiso del Centro Histórico buscará otros servicios de andamiaje. El fideicomiso del Centro Histórico no renovará contrato con Andamios Dalmín, luego de que el Universal dio a conocer que fue agregada a la lista de empresas relacionadas con personajes que están en problemas con empresas del narcotráfico. El lado inhumano de Maximiliano de Habsburgo en un documental. Y bueno, recordamos que precisamente la Universidad Nacional Autónoma de México presentó el sábado pasado un proyecto sobre Maximiliano de Habsburgo. Dice: mañana se estrena en TV UNAM Maximiliano de México, Sueños de Poder, y una gran coproducción austro-mexicana. En Austria, lo que la mayoría de la gente sabe sobre el emperador Maximiliano de Habsburgo es que era un tipo soñador y romántico que tenía todas las intenciones de crear un imperio en México, que fue cruelmente asesinado. Bueno, asesinado no, fue juzgado y se determinó que la misma ley aplicada contra los revolucionarios en México fue aplicada a ella, se le aplicó su propia ley. Y recuerden ustedes que en aquella época el presidente Benito Juárez pues era el presidente que estaba gobernando nuestro país, y evidentemente Maximiliano de Habsburgo pues tenía sueños de poder y era hermano de Francisco José, emperador de Austria, y sobre todo cuñado de Sisi. La producción, que busca mostrar los claroscuros del archiduque austriaco desde su vida de Austria hasta su trágica muerte en 1867. La cinta, coproducida por TV UNAM en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, la televisora pública de Austria, se estrenará mañana a las 21 horas en el canal de la televisión universitaria y tendrá una duración el domingo de 1 hora, y evidentemente pues es necesario dar a conocer algunos de los aspectos de los movimientos históricos de este país, como lo fue Carlota y Maximiliano de Habsburgo, cuando en este romanticismo del imperio, el segundo imperio mexicano. Y bueno, vamos a pasar a otra noticia de cómo las investigaciones con los llamados drones que van a mapear las zonas arqueológicas. Huitzilitzin fue adaptado por la arquitecta Geneviève Lucet con una cámara para hacer reproducciones exactas y en tercera dimensión de las áreas de los yacimientos arqueológicos en nuestro país. Su éxito, a pesar de ser un dron de $10,000, de los más baratos y con aditamentos hechizos. El lunes de mayo de 2013, Lucet Geneviève llegó con un dron a la zona arqueológica de Zempoala, lo encendió y lo echó a volar. Desde entonces este aparato ha estado recorriendo los registros o planos de las zonas arqueológicas de México para conocer cuáles son todos estos elementos, para tener fotografía aérea y poder determinar las dimensiones de las zonas habitacionales hoy abandonadas en arqueología. Y pasamos a la economía de México. En la economía de México, bueno, pues dice Leo Zuckerman: ¿por qué no crece la economía mexicana? No quiero ser de nuevo aguafiestas, pero hay indicadores muy preocupantes que apuntarían a otro año malo. Evidentemente el gobierno federal está teniendo problemas porque sobre todo ahora que el petróleo mexicano ha descendido en su cotización de $100 a $40, pues evidentemente crea problemas en la economía de México. El problema de nuestra economía más bien está en el motor interno, ese es el que anda lento. El año pasado la reforma fiscal le quitó dinero a los consumidores para dársela al gobierno. Y ahí empezamos con los problemas, porque ya en esta reforma fiscal que se ha tenido en este periodo de 2 años que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto, dice: la deuda de la justicia social. México está en deuda con los 3 objetivos planteados desde hace 20 años. La cumbre de Copenhague, de acuerdo con el Coneval, el número de personas en pobreza patrimonial se redujo de un 53% de 1992 a 52.35% en 2012. Según el INEGI, la cierre
del cuarto trimestre de 2014 había casi 2.4 millones de personas desocupados y más de 14 millones en la informalidad. Bueno, son algunos de los elementos de los análisis de lo que ha pasado en la economía de México desde el punto de vista federal, pero vamos a hacer comentarios de lo que sucede con una importación de calzado chino. El 10% de esa importación, México exporta 25 millones de pares de zapatos al año, a $12 en promedio. Los asiáticos ingresan 62 millones de pares a $6. Hay competencia desleal. Pisadas mundiales. En nuestro país, la novena potencia global de la fabricación de zapatos, representa para solo el 1.83% de la producción china. Cifras en millones y de pares de zapatos. China, 13.300.000 millones. India, 2.194 millones. Brasil, 864 millones de pares. Vietnam, 681. Indonesia, 667. Y Pakistán, 358. Bangladesh, 285 millones de zapatos. Turquía, 257. Y México, 244 millones. Pero aquí encontramos algunos elementos de lo que nos están diciendo de la importación de estos zapatos chinos, en donde, la verdad, a pesar de los esfuerzos por frenar la llegada de zapatos ilegales procedentes de Asia, la industria de calzado mexicano reportó la caída de su producción de un 10%. Y bueno, pues ahora parece que en algunas informaciones se nos está diciendo que los zapatos traídos de China son tóxicos. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de plomo. Dice, entraron solo 16 millones de pares. Contienen hasta 2.000 partículas de plomo. A la alta, contrabando, a la baja, contrabando de zapatos tóxicos. En el último trimestre del año pasado, las importaciones con un precio por debajo del valor real disminuyeron un 45%. La mercancía ilegal proviene principalmente de Francia. Y aquí estamos viendo pues algunos de los elementos que nos da información de la utilización de este calzado. Mejor Producto Interno Bruto impulsará empleos y salarios, dice la iniciativa privada. Portabilidad quita a Iusacell 2 millones de clientes en 2014. Acumula operador pérdida por 4.580.000 usuarios desde 2008. Nextel, la otra firma que adquirió ITT, segunda por saldo negativo. Economía creció 2.1% en 2014. Por quinta vez en los últimos 8 años el resultado queda debajo de las expectativas, dicen expertos. Starbucks invertirá en 50 aperturas 250 millones de dólares para crear nuevas tiendas. Este año espera llegar a un total de 494 establecimientos y apuntalar el crecimiento de un concepto premium de café y versiones limitadas. Cemex quiere producir el 5% de la electricidad del país. El objetivo de la alianza es generar 1.000 megavatios de energía renovable en 10 años. La economía, mercado milenio, la fuga masiva de capital amenaza reventar la burbuja de la deuda corporativa a países emergentes. Sube deuda al 41% del Producto Interno Bruto en gestión del presidente Enrique Peña Nieto. Al concluir administración de Calderón, pasivos equivalían a 36.4%. Analistas advierten riesgos por opacidad en manejo de recursos. Cayó más de 220,000 el número de patrones en el país en el año 2014. El sector en que más bajó la cifra de empleadores fue en comercios y servicios. La Secretaría de la Atención Pública perdonó impuestos por 166,479 millones a empresas y personas. En 2013, televisoras, radiodifusoras, cementeras y petroleras extranjeras tienen las firmas de beneficiadas a través de lo que ha autorizado el gobierno federal. Coca-Cola suspende el reparto en Chilpancingo. Empresa toma acciones ante actos vandálicos cometidos por la CETEC. Hasta el próximo miércoles se definirá durante cuánto tiempo dejará de operar.
En México, 4 de cada 10 ocupan Internet móvil. El uso de la banda ancha creció 11.9 en países de la OCDE, o sea, de la Organización y Cooperación de Desarrollo. El aumento de teléfonos inteligentes y tabletas. Existen 983 millones de contratos de las naciones del organismo. Nueva ley resolverá el problema. Prevé Secretaría de Hacienda y Crédito Público se incrementa el 15% la deuda de los estados en un año. No habrá despido en la Comisión Federal de Electricidad, dice Joaquín Colwell. El titular de la Secretaría de Energética también descarta la cancelación del proyecto de inversión a pesar del ajuste anunciado por el gobierno federal. Boom en tiendas de conveniencia y cambia consumo y ahoga misceláneas. Oxxo y Bodega Aurrerá Express crece año con año en los pueblitos más del 50%, mientras que las tiendas de la esquina apenas llegan al 10%. Disminución de venta ha limitado el crecimiento de estas tiendas. Muchas de ellas pues han desaparecido en los últimos meses. México con mayor crecimiento por la cercanía de Estados Unidos. El país será uno de los más que se beneficiará del impulso estadounidense. Empresarios de México, dentro del amor de los emprendedores, le dan al país está la creación de fuentes de empleo, derrama económica, desarrollo en tecnología y producción, entre otras cosas. México, líder de centros comerciales. 584 desarrollos venden 2.550 millones de dólares. Del 8 al 10 de marzo próximo, el International Council of Shopping Center reunirá en Cancún a más de 1,000 líderes de la industria del retail de 25 países. Lo hará en el contexto de la Convención de América Latina. Monitor sobre cumplimiento de reforma. Entre las medidas que están en verde en operaciones destaca la implementación de Carry Moose Offer, que entró en vigor en 2013. Y vamos a una identificación de canal, amigos, y regresamos para dar información de las noticias sobre el sistema educativo nacional. Regresamos, amigos, estamos en Tertulia Nocturna.